A nuestro lugar, hermanos. Bueno, hermanos, pues la gloria del Señor nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Vienen días muy difíciles, no para el que está en el Señor, sino para las tentaciones de la carne. Viene mañana, es día de Halloween. Pasado mañana, día de Todos los Santos. Y el miércoles. El miércoles es el día de los muertos. Pero nosotros los cristianos, el día 31 de octubre, que es mañana, celebramos la Reforma Protestante, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis, donde nació el movimiento regeneracional de la Escritura, donde se dieron cuenta que nosotros teníamos que obedecer al Señor y no a lo que decía el hombre. Habían inventado indulgencias, habían inventado penitencias y muchas cosas que a Dios no le agradan. Sin embargo, vamos a predicar sobre el Halloween y el Día de los Muertos. ¿Qué piensa Dios de eso? Hermanos, a grandes rasgos, el día de Halloween lo inventaron en la época de los celtas, con los druidas. No voy a explicarles tanto. Los celtas eran una sociedad, un pueblo que vivió por el año 800 antes de Cristo y terminó con el dominio romano en el año primero antes de Cristo. Ellos tenían un culto a la muerte. Y ellos son los primeros que se disfrazaron, porque pensaban que el Dios de la muerte venía y escogía al azar y se llevaba a los que él quería a su reino de la muerte. Entonces los sacerdotes druidas se disfrazaban con pieles de animal, según ellos, y tomaban los poderes de esos animales, según ellos. Y eso evitaba que el Dios de la muerte se los llevara. Pero además le ofrecían ofrendas a ese Dios de la muerte. Eso nos llevó al Halloween. Dios bendiga, hermano. Halloween es una palabra americana que viene de dos vocablos americanos que significa en víspera del día. ¿Tú lo sabes? A ver, dímelo. Víspera de todos los santos. Eso significa Halloween. Víspera de todos los santos, es decir, un día antes del día de todos los santos. ¿Quiénes eran los santos para la Iglesia Católica? Eran los mártires de la Iglesia, los que habían muerto por el Señor. Pero, conforme fue pasando el tiempo, ellos celebraban el día de los todos los santos en mayo. Pero, viendo que podían ponerlo el mismo día que se celebraba con los druidas y buscando siempre que el mundo acepte las tradiciones y no al Señor, lo ponen el día 1 de noviembre, que era el mismo día que los druidas celebraban a los muertos. Entonces nace el Halloween un día antes, como víspera de ese día. Y la costumbre es disfrazarse de animales, de bestias y de cosas satánicas. El día de Halloween se matan millones de personas y se sacrifican en honor a Satanás. El día 31 de octubre. Ahora, ¿el cristiano debe de vivir preocupado por eso? No. ¿Qué tenemos que hacer? Entender de dónde se dieron esas tradiciones. Sin embargo, el Día de los Muertos, hermano, es más antiguo. Esa tradición nació en el antiguo Egipto, por el año 2000 y tantos antes de Cristo. Y si ustedes recuerdan en la Biblia, el pueblo de Israel vivió 400 años cautivos en el pueblo de Egipto. Y de ahí ellos se contaminaron de tradiciones paganas. Pero cuando Dios levanta a Moisés, empieza a limpiar a su pueblo y empieza a enseñar lo que a él no le agrada y nace la ley hasta hoy en día. ¿Qué es lo que hizo Dios? Egipto siempre ha simbolizado al mundo, hermano, en la antigüedad.
Lo que Dios mostró con Egipto cuando endurecía el corazón de Faraón era mostrarle a los pueblos del mundo que había un solo Dios verdadero, que ni todos los dioses de los egipcios podían con él. Por eso lo hizo así Dios, para que el mundo entendiera que Dios es real y existe. Por eso las plagas, por eso abrió el mar rojo, por eso hizo todo, y que solo Él tiene poder. Pero para poder entenderlo, todo lo que el Señor prohíbe, y por qué el cristiano no celebra Halloween, no celebra el Día de los Santos, y no celebra el Día de los Muertos, nos vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque luego hablo mucho. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos va a enseñar, primero, ¿qué le dijo Dios a ese pueblo recién rescatado de Egipto? Levítico, capítulo 20. Déjenme, me pongo mis lámparas. Levítico es el segundo libro de la Biblia, ¿sí sabían? Levítico 20. ¿Ya estamos ahí? Levítico 20. Verso 6. Ah, sí, bien que sabe, ¿verdad? Nomás quería ver si sabía. Amén, es el tercer libro. Levítico 20. ¿Ya estamos ahí? Despacito. Verso 6. Dice la palabra del Señor. Ya se escondió Levítico. 6. Ah, no, capítulo 20. Verso 6. Si no, se me va a ir para otro lado. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Y la persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. ¿Qué fue lo primero que el Señor le prohibió al pueblo de Israel, que recién era rescatado? Que no se pusieran a hacer las cosas que ellos hacían. ¿Y cuáles eran las más importantes ahí? Los que hacían encantamientos o adivinación. ¿Qué es un encantamiento, hermano? Todos los que hacían hechicerías, brujerías, todos esos son encantamientos. Que el agua bendita es un encantamiento, que el perfume machos es un encantamiento, que la rosa y chuparrosa no sé para qué es un encantamiento, que cárgate el sacudo para no sé cuál, para el amor. Todo eso, que la patita de conejo, todo eso son encantamientos. Fetichismo. Pero también dice que a todos los que veían que adivinación. ¿Qué es adivinación, hermanos? Los astrólogos, Virgos, Sagitarios, todos esos de la astrología, los signos zodiacales, los que te leen las cartas, el tarot, la mano, el café, los caracoles, todos esos son adivinos, todos esos, que te dicen, yo veo que aquí es infiel tu marido. Bueno, yo no soy casada. ¿Cuándo seas casado? Ah, porque son bien listillos, luego le ponen ahí cuando se equivoca uno. Todos esos sí hacían cosas que a Dios no le agradaban. Eso para Dios, ¿qué dice que es? Es prostituirse. ¿Qué es prostituirse? Que dejas a tu amado esposo, Dios, para andar con baquetones, que eran los adivinos y los encantadores. Es decir, que buscabas otros dioses que no eran él. Pues ¿quién cree que les decía a esos adivinos las palabras? Pues el otro, el enemigo. ¿Qué va a hacer con ellos Dios? Yo pondré mi rostro contra tal persona, es decir, no le va a dar la cara. Dios se voltea, ese no es mío. Y lo cortaré, o sea que lo echo afuera del pueblo de Dios. Oiga, si eso no le da miedo, a mí me preocuparía mucho. El Señor está hablando clarito, clarito, clarito. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Verso 7. Santificaos pues
y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Él es santo. ¿Y qué le pide a uno? Ser santo. ¿Y cómo logro la santidad? Verso 8. Nos enseñaron así bien clarito. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Fíjese bien, hermano. Guardar la palabra de Dios, le estaba diciendo al pueblo de Israel, que le acababan de dar la ley, era para santificarse. ¿Quién lo iba a santificar? Dios. ¿Cómo? Guardando su palabra. Si no obedecían la palabra, no había santificación. ¿Se fijan que eso es sombra de lo que Jesús dijo después? ¿Qué nos pidió el Señor Jesucristo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, deja de hacer lo que haces en el mundo y haz lo que yo te digo. ¿No es lo mismo? Sacrifica tu carne mortal, tus pasiones, tus deseos, tus lascivias, tus gustos, porque también hay gustos en la carne. Estate dispuesto a morir por mí y serás santo, porque la sangre de Cristo, a diferencia de ellos, nos limpia de todo pecado. Dios decía ya, si obedecen lo santifico. Y el Señor Jesucristo nos dice exactamente lo mismo. Entonces no es suficiente con decir Dios me perdonó, no, hermano. Si realmente usted se arrepintió, lo demuestra con el cambio de vida. Si no, no hay arrepentimiento, pues. Y no hay santificación, no es lo que dice aquí. Pero el Señor va más allá. Y aquí vamos a la parte que nos interesa. Bueno, tenemos que leer eso para poder entender el contexto. El Señor quiere santos. Y Él es quien nos santifica. Luego viene una serie de reglas que usted lo puede leer en casa. Pero vámonos al verso 26. Más claro que el agua. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿A quién le pertenecían? Ya no eran del mundo, ya no eran de Egipto, ya no estaban bajo el yugo de esclavitud, que simbolizaba la misma esclavitud que ahora tenemos en el pecado. El Señor Jesucristo nos hizo libres, igual que Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud del mundo, que simbolizaban los egipcios. Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado con la sangre preciosa derramada en la cruz. El Señor estaba diciendo, sed santos, porque yo Jehová soy santo. Y ahora son apartados para mí, son pueblo mío. ¿Por qué, hermano? Porque Él pagó. Él rescató a su pueblo con poder en el antiguo Egipto. Pero en Cristo el precio fue mucho más alto. La sangre preciosa de nuestro Señor. Si usted no entiende que esa sangre lo limpió de pecado y el costo es tan alto, que ¿con qué le pagamos? Con nada. No nos queda más que ser de Él. Y si tú eres de Él, ¿qué demuestras? Obediencia. Nosotros estamos llamados a ser del pueblo de Dios. Por eso está aquí. Él lo trajo. No fue usted. Usted no dijo un día, ay, como que voy a empezar a amar al Señor. No. Nadie de nosotros hizo eso. Algo lo tocó. Alguien le habló de Él. Algo en su corazón dijo, caray, como que tengo que conocerle. Y eso lo trajo a los pies del Señor. No sé quién, no sé cómo, pero sí sé quién lo dirigió. Dios mismo. Porque ¿qué le dijo al Señor Jesucristo? La palabra dice, tú me los diste. ¿Quién se los trajo a los pies de Jesús? Dios Padre. Y en el Hijo tenemos la redención. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y hay perdón de pecados. Pero vean lo que dice el verso 27. Porque estamos hablando del Día de Muertos y Halloween. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, ¿qué es evocare? Que los llame, exacto, simple y sencillo. El que llame a los espíritus, el que haga algo para que el muerto venga,
Hermano, ¿qué es el altar que se pone el 2 de noviembre? Estamos llamando a los muertos, ¿o no? Y ahí dice, el que haga eso, fíjate lo que va, la pena que le toca. Pero no nomás el que evoca a los muertos, también nos la agrega el Señor. O se entrega a la adivinación. No solo el que invoca a los muertos, el que los pone, el que les llama, el que les dice, sino el que se entrega a la adivinación también, ha de morir. Será apedreado, su sangre será sobre ellos. ¿Qué merecían esas personas en el Antiguo Testamento? Morir. ¿Cómo? Apedreados. ¿Por qué? Porque esas personas iban a contaminar al pueblo. Claro que el Señor ya no apedrea a nadie, pero sí podemos morir, hermanos, espiritualmente. Cuando una persona pone un altar de muertos, abre puertas que no se imaginan. Y no van a venir sus muertos. Van a entrar otras cosas. Cuando uno evoca a los muertos, aprovecha el enemigo. Esto lo vamos a seguir estudiando para hacerse presente. Y te va a hacer creer que fue tu familiar el que vino. ¿Para qué? Para que busques adivinos y condenes tu alma. El Señor es claro, desde el Antiguo Testamento, hace más de 2000 años, prohibió la evocación a los muertos. Uno puede decir, ay, pero apedreados. Ay, pero qué duro era Dios en aquella época. No, pues si Dios no ha cambiado, hermano. ¿Quién les dijo que Dios ha cambiado? La ira de Dios está detenida por la preciosa figura del Señor Jesucristo. Si no, Él ya hubiera derramado de su ira desde cuándo. Pero el Señor Jesucristo, que está como intermediario, que está diciéndole, todavía no, Señor, todavía no me conocen allá, todavía no me conocen acá. Y yo prometí que hasta que el Evangelio llegara hasta la última parte de la tierra, Señor, ten paciencia. Con una mano el Señor detiene la ira y con la otra nos dice, venga, todavía es tiempo de que te arrepientas. Pero un día va a recoger las manos, hermano. Un día las va a recoger. Cuando uno ve esa sentencia, piensa, bueno, ¿por qué tan dura? Pero la respuesta está en Deuteronomios. Vamos a Deuteronomios 18. El versículo que cambió la vida de su siervo. Gracias a esa palabra, yo dejé la adivinación. Y no era cristiano. Pero Dios tenía un plan. Deuteronomios 18. Fíjese bien, hermano. Verso 9. Aquí viene algo pues, que a mí me hizo temblar cuando era más jovencito. Dice, es decir, joven, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, ¿qué le había prometido al pueblo de Israel? Que los iba a sacar de Egipto, les iba a dar la tierra prometida, que le había prometido a Abraham desde antes. ¿Y qué es lo que ellos no tenían que hacer? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hermanos, usted me va a decir, pero eso era para el pueblo de Israel. Nosotros también tenemos una tierra prometida, ¿lo sabían? La nueva Jerusalén. ¿No es nuestra tierra prometida? ¿No estaremos con el Señor ahí? Dice su palabra que va a descender como la novia ataviada. Somos su novia, la iglesia. Entonces el Señor tiene la misma promesa que le dio a Israel, ahora para el cristiano. Entonces la obligación que le puso a Israel, ¿qué creen? Ahora es nuestra. Nosotros no estamos en la tierra prometida, porque su salvación no empieza cuando llega allá, empieza aquí. Usted ya está en la tierra prometida. En el momento que entregó su vida al Señor, usted está en la tierra prometida. ¿Y qué debe de hacer? No hacer lo que hace en el mundo. ¿Y qué es lo que al Señor el mal le molestaba de esas naciones? Verso 9. Digo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Sacrificaban a los niños a los dioses, quemándolos en sus manos calientes por el fuego. Eran figuras de bronce.
y ponían a un niño, literalmente a un hijo, para sacrificarlo a un Dios. Lo puede leer el Levítico, antes de lo que leímos, aparece. No creo que yo lo estoy inventando. Ahí está el Levítico 20. Léalo antes. Ni quien practique que adivinación, ni agorero, todos esos que leen el cielo, estrellas y astrólogos, ni sortílego, todos los que hacen otro tipo de adivinaciones, ni hechicero, todos esos que te dicen que dale esto de beber y vas a ver. Y esas son las hechicerías, hermano. Y vamos a matar una gallina y le vamos a cortar el pescuezo. Todo eso es hechicería. Y esas son las feas. Usted cuando compra en Navidad velas para prenderlas los 12 días de cada mes, es hechicería. Cuando le dicen que eche azúcar con canela para que le vaya bien en su negocio, es hechicería. Que pone la planta, ¿cómo le llaman? Desde la sábila con moñitos rojos, es hechicería, pues. Está ahí, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, esos que con la música dominan a las personas. Esos son los encantadores. ¿Qué hacen en algunas iglesias cristianas tristemente? En cuanto el pastor va a empezar a hablar para que pasen según ellos al altar, ponen música suave. Y entonces el pastor, después de estar predicando con voz potente, baja la voz. Hermanos, ¿tú te has sentido mal? La palabra te ha llegado. Y empiezan a manipular a la gente. Eso es encantador. Los que hipnotizan. ¿Nunca han visto esos que salen en la tele? Vas a escuchar mi voz. No oyes otra cosa. Cierra tus ojos. Y bolas. Y al lado te pueden hacerle de perrito y gato. Y o sea que tanto. Eso es encantamiento. Eso no le agrada a Dios. Ay, pero ¿a poco no le agrada? ¿Cómo le va a agradar, hermano, si está controlando a las personas? Pero vea lo que sigue diciendo. Ni adivino, ni mago, pero fíjese lo que sigue. Ni quien consulte. Si usted le habla al muerto, lo está consultando o no. Ay, mamá, que aquí estoy, mira, aquí estoy en tu tumba, mamá. Dime dónde dejaste el dinero, que no lo encuentro. Ahí sí se acordó de la mamita, ¿no? Todo eso no le agrada al Señor, hermano. El ser querido ya no está ahí. ¿Qué es lo que dice Dios de ellos? Aquí viene porque el Señor los mandó a apedrear. Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Oyeron eso? ¿Qué es abominación? ¿Se acuerdan? Pues lo recordamos. ¿Qué significa abominación, hermano? Es que no quieres ni verlo porque te das. En el lenguaje actual dice la palabra odio, no es odio. Abominación es sentir algo repugnante a tal grado que casi te hace vomitar. ¿Nunca le ha pasado que luego huele alguna cosa y en su vida la quiere volver a ver? O que come algo y ya no quiere saber más de eso. Le llega a sentir asco de tal grado porque se empachó, porque se enfermó, porque el aroma era tan horrible que no quiere volver a ver eso. Dios dice que Él abomina a quien hace esas cosas. Por eso a mí me dio miedo. Por eso lo dejé. Yo dije, no, yo no quiero que Dios me abomine. O si me abominan, ya no voy al cielo. ¿O sí? Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandaba apedrear? Por el verso 13. Porque era abominación para él, pero además, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y aquí la pregunta es, ¿alguien es perfecto? Pero somos perfectibles, hermano. ¿Sabe lo que significa perfectible? Que poco a poco, con la palabra del Señor,
con la fuerza del Señor, con la bendición del Señor, uno va siendo transformado hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Así dice la Biblia. Para que llegues a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo de Dios a uno? Que reflejes a Jesús. Que tu vida, que tu corazón, que tu mente refleje al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo. A eso vino Jesús, a redimirnos y a mostrarnos que Él era el camino, la verdad y la vida. Sin Él, nadie va a ir al cielo. Sin Él no hay vida eterna. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, ¿cómo podríamos ahora decir que la muerte no tiene parte con nosotros? Me acuerdo de una palabra que no viene aquí, pero el Señor me la recuerda. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Para el cristiano no hay aguijón. Decía un dicho muy mexicano. Todo tiene solución menos la muerte. Y el cristiano dice, también la muerte tiene solución. En Cristo Jesús hay solución. ¿Sí entendemos eso? Todos podrán decir, todo tiene solución en la muerte, y nosotros cristianos decimos, no, también la muerte tiene solución. En Cristo Jesús. Verso 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Sabían que en México dice el INEGI que hay 98% de cristianos? Pero en el mismo costal meten a los católicos, a los evangélicos, a los del séptimo día, a los adventistas. No, para ellos dicen que todos esos son católicos, cristianos. Si en México el 98% fuera cristiano, realmente, que creemos en Cristo, ¿cuántos adivinos debería de haber en México? Ninguno. Porque leemos la Biblia y dice ahí, ¿qué dice? Lo volvemos a leer. Porque estas naciones que vas a dar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te es permitido. Entonces uno dice, caray, entonces a mí Dios no me lo permite, entonces yo no los busco. Pero ¿saben qué es lo triste? Que usted va en el camión y letreritos. En la calle de la vuelta de su casa, el letrerito. En la colonia, el letrerito. ¿Qué tienes? ¿Tienes problemas? No te curan los doctores. Ven. Nosotros tenemos la solución. Hermano del alma, hermano querido, ¿no dicen en la tele? Porque hasta comerciales de televisión tienen, hermanos. Pues sí, son los que tienen dinero, pues si te lo sacan a todo el mundo. Tú que sufres, tú que tienes un problema, ya sé qué tiene, ya he oído su testimonio. Venga, que lo vamos a curar. Usted tiene un espíritu maligno. Usted fue embrujado. Usted, bueno, le pueden decir todo el tiempo. Está como la señora que le estaba leyendo la bola de cristal y le dice, aquí me dicen que tu marido te engaña. Pero yo soy soltera. Cuando te cases. Pues sí, hermanos. Pero les tengo una mala noticia. Satanás sí puede darle palabra a alguien y él se encarga de que se cumpla. Para que la gente crea en la Biblia. Los adivinos tienen demonios dentro de ellos. Y cuando la persona va a ver al adivino y se va, se lleva su demonio. Sí. Para que se le cumpla. Por eso es tan peligroso abrir la puerta a eso. Es lo que está diciendo, pero Jehová tu Dios no te permite esto. El Señor es claro y contundente, hermano. Vamos a Isaías 8. Ahí está adelantito. No ni tan adelantito, está después de los Salmos. Isaías 8. Después de los Salmos, después de Proverbios, después de Eclesiastés, está Isaías. La palabra. Isaías 8:19.
Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. O sea, si alguien te dice, pregúntale al encantador y al adivino, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Es decir, ¿a quién debes de consultar? ¿Al adivino, al encantador o a Dios? A Dios. ¿No te está diciendo ahí? Si alguien le dice a usted cuando tiene un problema, mira, fulanita, yo te lo garantizo, en la calle fulana hay una persona que no es buenísimo. Vamos a consultarlo. Si alguien te dijera eso, dile, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, ¿tú esperas que un muerto te dé la respuesta? Como el juego de la Ouija, hermano. Ahí están con la Ouija. Soñé con mi marido. Ay, ya tiene como 5 años, estoy segura que algo quiere. Vamos a preguntarle a la Ouija. ¿Eras tú, Pancho? Y la Ouija, sí. Ah, sí era Pancho, sí era Pancho. Yo sabía que era Pancho. ¿Y qué quieres, Pancho? ¿Necesitas algo de mí? Sí. Ay, sí, que necesitas unas 20 misas para que salgas del purgatorio. Sí, y de 1,000 pesos cada misa. ¿Quién está moviendo la vida? Ella. Satanás. ¿Y para qué? Para que usted le crea a él y no a Dios. ¿Qué está diciendo ahí eso? Consultarás a los muertos. Ahí estás consultando a un muerto. ¿Y qué leímos anteriormente? Que para Dios eso ¿qué es? Abominación. Entonces, ¿por qué celebramos el Día de Muertos? Se mezclaron culturas. Una mexicana que los egipcios pues, hacían sus altares y enterraban a los faraones y les metían hasta su séquito de personas para que los cuidara, y ahí se morían con ellos porque los metían vivo. Sí, los metían vivos. Tesoros, joyas, dinero, comida. Piedras. Y en México no nos quedamos atrás. Los aztecas metían un perro que según para que guiara al famoso Xoloscuincle, que para que los guiara. Los alebrijes. Aquí no metían, no, los alebrijes no los metían, no. Metían un perro vivo, ahí está, que se muera con el otro, para que lo lleve al... Pensaban que los perros tenían un sentido más común, que ayudara y les ponían alimentos. Y esas costumbres del mundo se cruzaron con las mexicanas y nace el Día de Muertos. Y luego por ahí, por el año 1500, ya ni siquiera en aquel, por estos años modernos, no hace mucho, hermanos, alguien dibujó una Catrina, ahora vamos a disfrazarnos de Catrina. Y alguien dijo, no, pero es que si es la muerte, pues hay que hacerle culto. Y ahora hay Santa Muerte. O sea, ¿de dónde sale todo eso? De la imaginación del hombre. La Biblia es clara y contundente. Es mentira que el mexicano que dice ser cristiano puede celebrar el Día de Muertos. La Iglesia Católica prohíbe el Halloween, pero permite el Día de Muertos. Entonces no están coherentes. Están mintiéndole al pueblo de Dios. A los que ellos deberían de guiar, los están condenando. Y el Señor mismo lo dijo, hermano, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No se puede. Mínimo hay que estar medio tuerto para poder guiar al ciego. Pero si no tienes nada de conocimiento, eres ciego. Y esa ceguera te hace que dejes enseñanzas falsas. Pero la palabra sigue hablando, hermanos. Vamos al Salmo 88, porque la palabra está pesada hoy. Salmo 88. Hay mucha palabra hoy. Para que vean que no se lo inventó el pastor. Porque luego los niños, ¿en serio, pastor? ¿No podemos participar en nada? No. ¿Por qué? Pues porque la Biblia lo prohíbe. Salmo 88, verso 10. El salmista le está diciendo a Dios, fíjese bien las preguntas. ¿No manifestarás tus maravillas a los muertos? La palabra es no.
¿A poco Dios se manifiesta a los muertos? No. ¿A quién se le manifiesta a Dios? A los vivos. Siguiente. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? La respuesta es no. ¿Quién alaba al Señor? El vivo. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? Abadón significa en el abismo. ¿Tendrá el Señor misericordia de los que están ahí? No, no fueron juzgados. No. ¿Tiene misericordia de quién? Del vivo. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. La respuesta vuelve a ser no. ¿Por qué el Señor, por medio de este salmo, nos está enseñando? En vida, mis hermanitos, en vida usted tiene la oportunidad de arrepentirse. Muerto, ya no. Vamos a Eclesiastés para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo. Ahí está adelantito, adelantito. Después de Proverbios sigue Cantares, creo, y luego Eclesiastés. ¿O es al revés? ¿Es al revés? Primero Eclesiastés. Eso, Benito. Eclesiastés 9. Vamos a leer desde el 2. ¿Listos? Todo acontece de la misma manera a todos. Fíjense qué verdad tan grande deja el rey Salomón. Todo acontece de la misma manera a todos. ¿Quiénes todos? Todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así que peca, al que jura como el que teme el juramento. O sea, a todos. Puso varios ejemplos, pero está hablando de los buenos y de los que le llamamos malos. De los que están en el Señor y de los que no están en el Señor. ¿Sí entendió eso? Está hablando de dos, solo hay dos caminos, hermano. ¿Estás con Él o en contra de Él? Es lo que está diciendo ahí. Tanto aquellos como los otros, ambos, ¿cuál es lo que les va a pasar? Verso 3, 9:3. Este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué es debajo del sol, hermanos? Pues todos nosotros, ¿verdad? Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo sucede y acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el mal que acontece a todos? Y un día vas a morir. ¿Ese es el mal? Ese es el mal que acontece a todos. Y un día vas a morir. Hermano, ahí está diciendo que nadie se va a librar de la muerte. Pero hay una esperanza. Verso 4. Hay una esperanza para todo aquel que está entre los que. ¿Quién tiene la esperanza? Los vivos. Porque mejor es perro muerto, perro vivo que león muerto. Lo leí al revés. ¿Por qué es mejor un perro vivo que un león muerto? Un león muerto, por poderoso que sea, ya no puede hacer nada. ¿Cuántos reyes y poderosos han muerto? Hitler, Mussolini, Napoleón, la reina Isabel, que se acaba de morir. Poderosos. ¿Y pudieron hacer algo? Ya están muertos. Si no se arrepintieron en vida, ya sabemos dónde están. Cuando estás vivo hay esperanza, porque tienes la oportunidad de arrepentirte y creer en Jesucristo. Ahora bien, entendiendo todo esto que hemos leído, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte, hermanos? Porque la gente dice,
Bueno, que la muerte, ¿es qué? Es una figura con calavera que está con un... ¡No! Para entender la muerte, tenemos que entender de dónde nació. ¿Usted sabe dónde nació la muerte? En Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis, al principio de la Biblia. Génesis capítulo 3. Fíjense nomás, hermano, qué fácil está la Biblia, nos enseña todo. Génesis capítulo 3. ¿Dónde nació la muerte? Pero no la muerte de la figura esa que todo el mundo le tiene miedo. ¿La muerte qué es? Ahorita lo vamos a leer. Capítulo 3, ¿ya están ahí? Sí, 3. Vamos a leerlo desde el 17. 17. Ajá. ¿Qué pasó en el capítulo 3 de Génesis? Contexto. Pecaron Adán y Eva. Comieron el fruto prohibido. El Señor, ¿a quién llamó a cuentas? Al encargado, Adán. Y el Señor, a causa de ese pecado, mire todo lo que pasó. Y al hombre le dijo, Dios le está diciendo ¿a quién? A Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Quién maldijo la tierra? Nosotros, por el pecado. Por eso nacieron los espinos, ahorita vamos a leer, los cardos, las garras, los colmillos. Jehová lo maldijo, hermano. No somos nosotros, ahí dice, De nosotros. por causa tuya. No, sí. Pero Y es de por usted causa de... también, a ver. Amén. Por causa de todos, ¿no? Sí, pues, todo el pecador. ¿Qué dice ahí? No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero mira lo que dice el verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que ¿qué? Vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué nació ahí? La muerte. Adán era eterno. El cuerpo de Adán era eterno. Pero se corrompió. Y con él toda la creación. Ahora todo se muere. El sol se está muriendo. La tierra nos la estamos acabando. Envejecemos, nos arrugamos, nos salen canas, nos duele todo por causa del pecado. Entonces la muerte no es un personaje, es el pago que merecíamos por pecadores. ¿Dónde dice eso? Romanos 3:23, ¿se acuerdan? Porque el pago del pecado es la muerte. Pues ¿qué merecía el pecador? Morir. Y todos morimos a causa del pecado. Entonces, la muerte no es un personaje ni un lugar, es una transición. El cuerpo corruptible se queda, pero el alma subsiste. Y Dios nos va a dar cuerpos, hermano, tanto a los buenos como a los malos, si lo quiere ver de esa manera. Unos para resurrección y gloria y otros para condenación eterna. Ahorita lo vamos a estudiar. Pero ahí nació la muerte. ¿Cuántas veces se muere? Porque esos que quieren que los muertos vuelvan, como que piensan que va a haber más vida después de la muerte, ¿o no? Están como los budistas y los hinduistas que creen en la reencarnación. El Dalai Lama dice que ya es la quinta reencarnación y dicen que va a ir mejorando. Yo lo veo más feito. Estaba más guapo el otro. Vamos a Hebreos 9, ya casi al final de la Biblia. Está antes de Santiago, por si alguien no se acuerda. Hebreos, después de Filemón. Hebreos 9. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Verso 27. ¿Cuántas veces se muere uno? Y de la manera que está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Cuántas veces morimos? Una. ¿Y qué pasa el día que mueres? Hay juicio.
Y el Señor se lleva el alma a dos lugares. Antes de Cristo existía el Sheol y el Hades, que no significa infierno, significa el lugar de los muertos. Y en el Sheol y en el Hades, Sheol en hebreo, Hades en griego, había dos lugares antes de que muriera Cristo. En uno estaba el seno de Abraham. Seno, hermano, significa el lugar cercano a Abraham. Cuando la gente comía en el antiguo Israel, no comían sentaditos, se comía de costadito, recargadito así de lado. Entonces quedabas muy cerca de tu compañero. Eso le llamaban el seno, muy cerca de su seno, por eso se llama el seno de Abraham. La Biblia nos enseña que Juan se la pasaba recargadito en Jesús, en el más amado. Se sentaba al lado del Señor y aprovechaba para recargarse en el Señor. Bueno, eso es el seno de Abraham, no es literalmente lo que mucha gente, ay, no. Él era el padre, pero lo que está diciendo es el lugar cercano a Abraham. Ese lugar existía. Lucas 16. Y vámonos rápido, porque esto lleva velocidad. Lucas 16. Para que vean que todo está en la Biblia, pues yo no invento nada. Lucas 16. Verso, ¿quién se acuerda qué verso era? 17. Lucas 16, verso 19, perdón. Jesucristo narra qué pasa con los muertos, hermano. Ya leímos que se muere una sola vez y viene el juicio. Y en el juicio el Señor toma la decisión a dónde te va a mandar. Verso 1. Había un hombre rico que vestía de púrpura, o sea que era muy millonario. Hacía fiesta y banquete con esplendidez cada día. ¿Cuánto dinero tenía que podía hacer fiesta todos los días, hermano? Imagínese un cuate que puede hacer fiesta diario. Millonario. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Tenía más misericordia de los perros del pobre enfermo que el rico. El rico todos los días lo veía ahí a su puerta. Oiga, si comía diario, hacía fiesta diario, ¿cuánta comida creen que sobraba? Muchísima. Y el mendigo dijo, pues de aquí soy. Pues el diario tiraba comida, pues él comía. Pero el otro nunca tuvo misericordia de él. Más bien los perros lamen sus llagas. Los perros lamen porque así se curan. Y ellos querían curarlo. Fíjese el perro. El animalito tenía más misericordia que el humano. Pero ese no es el tema. El tema es qué pasó con ellos. Aconteció, verso 22, que murió el mendigo. Y fue llevado por ¿quién? Por los ángeles. ¿Quién lo llevó? Los ángeles. Entonces, cuando alguien muere en el Señor, ¿quién viene por nosotros? Los ángeles. No dice que el ángel de la muerte, ¿verdad? No dice que la santa muerte, ¿verdad? Como muchos andan predicando ahí. Y le tienen culto y dicen que ella va a venir un día por ti. Pues vendrá por usted. Por mí van a venir los ángeles del Señor. Y no dice uno, dice los ángeles. O sea que mínimo son dos. O más. Imagínese ese momento, hermano, cuando usted ve a los ángeles y le ven, vámonos. Oiga, yo anhelo ese momento, sea que nos arrebate, sea que nos lleven cuando muramos. Qué hermoso. Cuando mueres en la verdad, como el mendigo, que todavía no moría Cristo, recuerden. Lo llevaron al seno de Abraham, al lugar donde estaba la Abraham y su descendencia. Sí. La sala de espera. Ah, buen término. Por llamarlo de cierta manera, un paraíso, hermanos. Pero un paraíso provisional. En lo que iban al Señor. Pero vean lo que dice, y murió el rico, y fue que, ¿quién vino por el rico? Nadie. El que muere sin el Señor, por un derechito para abajo. El que decía Hebreos, mueres una sola vez y el juicio determinaba si mandaban a los ángeles o te mandaban derechito de cabeza. ¿A dónde? Aquí lo dice. Y en el Hades, ¿dónde era el Hades? Ya le dijimos, un lugar en el centro de la tierra que estaba dividido. O en un lado el tormento y en el otro lado el seno de Abraham, el paraíso. Dice ahí, y en el Hades alzó sus ojos, los muertos ven. ¿O no ven? Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, hablan.
dan cuenta? O sea, el cuerpo se queda, pero el alma sigue viva. Pero aquí viene lo triste. ¿Qué le dijo? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde? ¿Qué hay en el lugar de tormento? Que le llamamos infierno. Llamas. ¿Qué es más tormentoso que eso? ¿Alguien se ha quemado alguna vez? ¿Y qué te duele? No, imagínate todo el día, a todas horas. Es un tormento horrible. Dicen que la muerte más horrible que puede existir, aparte de ahogarse, es quemarse. Porque en ahogarse hay desesperación, no puedes respirar. Pero quemarte es horrible. Pero Abraham, ¿qué le dijo? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro los males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pero fíjese lo que dice el verso 26. Además de todo esto hay una gran cima, cima con S. No significa una montaña como yo pensaba, ya lo investigué más. Es un abismo entre el lugar del infierno y el lugar de la, ¿cómo dijo Tony? Del paraíso provisional. Acuérdate que recibiste, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Si ya están ahí, ¿cómo van a salir? Si no pueden salir, ni siquiera al seno de Abraham, mucho menos para acá. Hermano, ellos sí pueden hablar, pueden oír, pero no pueden oírnos a nosotros, sino solo entre ellos. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien se pone a rezar por sus muertos? No te oyen. Le rezas a San Judas, no te oye, ya está en el... Bueno, no quise decir dónde, porque no sé. No sabemos el Señor, porque no es el Judas verdadero. San Pedro, le rezan a San Pedro, ¿te oye San Pedro? No. El único que tiene omnipresencia es Dios. Y el único que te puede escuchar es Él. Y el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Usted no puede más que clamarle al Padre por medio del Hijo. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. Porque todos los demás no te oyen. Ni la Guadalupe, ni María, ni María Magdalena, ni Judas, ni Pedro, ni Santiago, ni Pablo. Nadie te oye. Solo Dios. Porque hay un lugar donde están. ¿Sabía que los muertos oran por nosotros? Ay, espérese, vamos a leerle. Vamos a leerle. ¿En qué me quedé? ¿Qué verso era? Verso 28. No, 27. Entonces te digo, cuando vio que no podía pasar, ¿qué le dijo? Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué no estaba orando por sus hermanos? ¿No estaba clamando por ellos? Sí. ¿Pero qué creen? Ya no son oídos. Porque ya tuvieron su castigo. Y hermano, viene el gran juicio. Ese es un juicio como una cárcel alternativa, como la primera, ¿cómo le llaman acá? Barandilla, le dicen, ¿no? Van a estar ahí hasta que se les demuestre por qué están ahí. Y en el gran juicio del trono blanco se les va a decir por qué están ahí y los van a llevar al gran lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero vamos, antes de llegar ahí, ¿qué le dijo a Abraham? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Cómo es que le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Dónde están Moisés y los profetas? ¿Tenían que buscar un adivino para que los conectara con ellos? ¿Dónde están Moisés y los profetas? En la Biblia. ¿Qué les estaba diciendo Abraham? Lean la palabra y crean, para que no vayan a ese lugar. Ellos tienen la palabra, ellos no, tú la tenías y no le creíste.
Porque, ¿qué creen? Que los judíos a los 5 años se saben la Torah. A los 5 años. Entonces no había pretexto. Él sabía, pero no obedeció. Sus hermanos saben en lo que estaba pidiendo por ellos, pero no obedecen. Y él dice, aunque se levantare alguien de los muertos, no lo escucharán. Estaba Abraham hablando de lo que iba a venir. De lo que estaba por llegarte. ¿Quién se levantó de los muertos? Jesús. ¿Y le creyeron? Jesucristo. ¿Le creyeron su pueblo? No. Se levantó de los muertos tal y como le pidió y no le creyeron. Jesús estaba narrando con un hecho real, porque esto es real, no es una parábola. Lo que el Señor está explicándonos es que aún que viva alguien y pudiera venir de los muertos, no le creeríamos, porque Jesús lo hizo. Y hay gente que hoy en día no le cree. Oyen la palabra, no, es que esa no me conviene. ¿Cómo que no puedo hablar con Judas? ¿Cómo que no puedo hablar con Juan? ¿Cómo que no puedo hacer altares de muertos? Ustedes son unos religiosos, aleluyos, embusteros. No, hermanos. No, pueblo del mundo. Queremos que salgas de ahí porque Dios te quiere rescatar. Queremos que el mundo escuche que está equivocado para que busque la verdad de la palabra y pueda ser salvo en la palabra por medio de Jesucristo. A los profetas y a Moisés tienen. Y ahora le agregamos a los profetas, a Moisés, a los apóstoles y a Jesucristo. Porque todo está en la Biblia. Solo el que no la lee, no lo cree. Y aún leyéndola, hay quien se cierre el corazón. Y siguen diciendo que 2 más 2 es 3. Es contundente Lucas 16. El Señor nos dejó clarito dónde vamos. Después el Señor vino, bajó y se llevó a su pueblo. En la resurrección su sangre derramada limpió de todo pecado. Cuando matabas un animalito, era como ponerte solamente algo que cubría el pecado. La sangre de los animales solo cubría el pecado, pero no te lo limpiaba. La sangre de Cristo limpió todo pecado y pudo venir por aquellos que estaban ahí. ¿Y quién quedó entonces en el Hades hoy? Solo aquellos que están esperando el juicio para tormento y fuego. Vámonos a otra cita. El Señor nos dice que en 1 de Pedro 3:16. 1 de Pedro 3:16. Vamos a ver desde el 15. No, desde el 14. No es que el Señor es... ¿Ya estamos ahí? 1 de Pedro está casi al final. Antes de 2 de Pedro. Sí, ¿verdad? Después de Hebreos y Santiago, aparece 1 de Pedro. Primera de Pedro, Sí. capítulo 3, verso 14. Vea esta gran verdad. ¿Cuál es el deber del cristiano? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué hacen cuando nosotros no vamos a celebrar su Halloween? Se burlan de nosotros. ¿Qué hacen cuando nosotros no celebramos los altares de muertos? Se burlan de nosotros. Pero ¿qué te dice el Señor? Si padeces por eso, bienaventurado eres. Vas bien. Vas bien. Si el mundo ya te está juzgando porque amas al Señor, vas bien. Porque ya no eres del mundo. ¿No nos lo dijo el Señor que no éramos del mundo? ¿Se acuerdan? ¿En dónde nos lo dijo? En 1 de Juan, si mi memoria no me falla. Nos dijo el Señor que ya no éramos del mundo. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Pero vosotros ya no sois del mundo. Por eso el mundo los aborrece. El Señor está diciendo ahí, pero no te amedrentes, no tengas miedo, no te preocupes. No tengas temor, no te conturbes. O sea, no saques, ay, ¿ahora qué hago? Ya nadie me quiere. Ay, no. Porque
qué? Cuando te pase eso, dice verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué va a pasar cuando vean que tú no lo haces? Te van a preguntar por qué. ¿Y qué dice ahí que debes de estar? Preparado. Si usted no se prepara, no va a poder presentar defensa. Pero no es una defensa peleándose. No, pues es que tú eres un ahora te vas a ir de infierno. No. Con mansedumbre. Es decir, con paciencia, con tranquilidad, con reverencia. Pero tienes que presentar defensa de tu evangelio. Tienes que decirles, están mal. ¿Por qué? ¿Por qué tú no vienes? ¿Por qué tú no andas en la fiesta? ¿Por qué tú no haces eso? ¿Por qué no tienes un altar? Por esto. Cuando estás preparado, inmediatamente le vas a decir la palabra. El Señor dice aquí que no. Si lo entienden o no lo entienden, tú no te preocupes. Pero tú siembras la semilla del evangelio. El Señor se encarga de regarla y de hacerla crecer. Si es el Señor esa persona. Si no, pues es como la que cae entre las espinas, ¿se acuerdan? No. Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo hacemos que esas personas dejen de hablar y murmurar de ti? Con tu testimonio. Ahí dice. ¿Qué te pueden echar en cara si tú eres una persona honorable? Tratas bien, hablas bien, cuidas, les contestas con amor, no discutes. No pueden hacer nada más que darle gloria a Dios, porque tú no eres como ellos. El Señor es claro, hermano. Nosotros no somos del pueblo. Nosotros somos de esos justos que el Señor separó, ¿se acuerdan? Los cabritos y las ovejas, la palabra que Él puso. ¿Y qué pasaba con las ovejitas? Bienvenidos, bienaventurados son. ¿Por qué? Porque me hiciste de comer, porque me hiciste de beber, ¿se acuerdan? Bienvenido. Así nos va a decir el Señor. Al siervo fiel que cuidó los talentos, ¿se acuerdan? Bien, siervo fiel. ¿No quiero oír eso? Eso va a decir el Señor a usted si está en la palabra y no obedece a los muertos. Primera de Timoteo 4:7. ¿Qué es lo que el cristiano debe de tener mucho cuidado? Primera de Timoteo, que está un poquito antes de ahí donde estaban, 4:13. Estaban en Pedro y se regresan para atrás. Primera de Timoteo 4:13. ¿Ya lo encontraron? 4:7. Dije 13, ¿verdad? 4:7. Perdón. Vamos a leer desde el 6. Dice el Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué debemos de enseñarle a los hermanos? La palabra de Dios. Y eso nos convierte en ministros de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Entonces, ¿usted habla lo que hace o no? Porque si no lo hace, ¿cómo lo habla? Eso es seguir la buena doctrina. Pero verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Entonces, el cristiano que desecha los cuentos. Hay un cuento muy maravilloso que cada 12 lo cuentan, 12 de diciembre. Es un cuento. No existió Juan Diego. Es un cuento. Y lo inventaron. Pues el de la Guadalupe. Y así nos inventan un cuento con el de Coco.
Y ahora todos los niños quieren celebrar su día de muertos. O sea, todos esos cuentos destruyen la fe. Hermano, ¿qué vemos en la televisión? Cuidado. ¿De qué llenas tu mente? Desecha las fábulas y vete a la verdad de la palabra del Señor. Ahí mismo leemos el 16 y 18. Ten cuidado de ti mismo. No, 16, perdón, 18. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién. ¿Quieres salvar a su pariente? Cambia tú. Porque te van a preguntar qué te pasó. El cristiano no celebra porque tenemos que vivir como ellos. Recuerden que Satanás es como un león rugiente que busca a quien devorar. Nosotros, dice Juan 17, no lo busquen, no somos ya del mundo. Y en Santiago dice, oh alma adúltera, todo el que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad con Dios. Es decir, o eres de Dios o eres del mundo. No podemos ser de los dos lados, porque Dios vomita tibio. Lo dice Apocalipsis. Pero vamos a leer dos citas finales ya. Vamos a leer el verdadero Día de Muertos. Entonces, ¿está en la Biblia? Sí. Apocalipsis 20. ¿A poco sí hay un Día de Muertos, verdad? ¿Qué dijeron, hermanos? ¿Cómo? Entonces, ¿de qué está hablando el pastor? No, pero no es para que lo celebres, es para que te es para que te dé temor y temblor. Apocalipsis 20, verso 11. Agárrese, hermano, porque esto es para que nos dé temor y temblor. Dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Oyó eso? Y vi a los muertos, ¿no que no era el Día de los Muertos? Grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuántos libros abrirá el Señor? Pues no sé, pero dos sí los menciona ahí. Uno es el libro de la vida. Ese día del juicio del gran trono blanco, hermano, se va a abrir. ¿Y qué debe de aparecer en el libro de la vida? Tu nombre. Mi nombre. Hermano, si usted está en el libro de la vida, inmediatamente el Señor que está juzgando va a decir, buen siervo fiel. Y te va a juzgar, sí, porque los cristianos vamos a ser juzgados primero, pero para darnos nuestras coronas, según nuestras obras. Es decir, que el Señor no va a abrir el libro de tus pecados, solo el de las obras que hiciste para bien, para saber el tamaño de tu corona, el tamaño de tu premio, el tamaño de lo que mereces para aventar después esas coronas delante de Dios, de Jesús. ¿Sí entendieron eso? Entonces el cristiano no vive preocupado. Que venga el gran juicio del trono blanco, es lo que estamos esperando para poder estar ya con Él eternamente, hermano. Nosotros no tenemos miedo del juicio, pero debe de tener temor y temblor el mundo. Porque ese día, que es el día de los muertos, se refiere a todos aquellos que el Señor va a juzgar. Porque los que sean arrebatados van a estar con Él inmediatamente. Ellos no van a tener van a tener pase directo. Los que sean arrebatados, cuando el Señor venga y estén vivos algunos, que estén en el Señor, van a irse con Él. Y dice su palabra que en un abrir se de rojo serán transformados y les van a dar el cuerpo nuevo. Gloria al Señor por si nos tocara y Dios nos diera vida. Y si no nos toca, no importa. Ahí dice que no tenemos preocupación. En el libro de la vida está nuestro nombre. ¿Por qué se preocupa el cristiano? Y cerramos con Lucas 16. Lucas 16. ¿Y se acuerdan dónde está Lucas, verdad? Pues
Ayúdenme porque a mí se me olvidó. Ah, no. Lucas 16. ¿Se acuerdan que vimos lo del rico, va? Pero ahora vamos a leer el verso 15. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Antes de Juan y después de Marcos. ¿Ya lo encontró? Lucas 16, verso 15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que a los hombres tienen por sublime, delante de Dios es. En México, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno instituyó el Día de Muertos como fiesta de México. 15, no, nada más 15, 16, 15. En México se instituyó como el Día de los Muertos, como la fiesta, como una fiesta de México, una fiesta solemne de México. La UNESCO instituyó, la UNESCO, hermanos, a nivel mundial, como un patrimonio de la humanidad intangible, el Día de Muertos de México. Pero a mí no me interesa si la UNESCO lo estableció. A mí no me interesa si el gobierno dice que es fiesta nacional. A mí me interesa lo que dice el Señor, porque para el Señor es abominación. Y si para él es abominación, lo que el hombre tiene por sublime, yo no lo celebro. Así debe de pensar el Hijo de Dios. El cristiano no lo celebra porque para el Señor es abominación. Y recuerde la cita: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, mi hermano? Que obedezca. En contundente y cerradito. Lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Nosotros no somos del mundo, somos del Señor. Él pagó a precio de sangre nuestra salvación. Y nuestra obligación es, aunque nos tiente, no, yo no participo en esas fiestas. Gloria al Señor, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su preciosa palabra. Pongámonos de pie e inclinemos el rostro. Después de orar vamos a poner la alabanza, así que tranquilitos vamos a orar. Padre, maravilloso Señor, te doy gracias hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste del fango cenagoso, de la podredumbre, Señor, en la que estábamos, y nos levantaste y nos pusiste sobre la roca. Limpiaste nuestras heridas, arrancaste de nosotros la maldad. Sabemos, Señor, que estamos en el proceso y que tal vez nos sea muy difícil, pero entendemos en tu palabra que tú hiciste toda la obra y que en ti hay redención. Señor, perdónanos y perdona a este pueblo que te ofende. Perdona, Señor, esta colonia, este país que hemos entregado al paganismo, todas las cosas que para ti eran abominación. Ten misericordia, Señor, como la tuviste de nosotros. Y ayúdanos para que podamos ser la luz en medio de tantas tinieblas. Que el mundo vea en nosotros el reflejo de Jesús. Y que nos pregunten por qué. Y podamos contestar con mansedumbre y defender y enseñar tu palabra en amor. Danos fuerza y fortaleza, Señor, porque sin ella no lo vamos a lograr. Necesitamos completamente de ti, pues separados de ti, nada podemos hacer. Tómanos, Señor, que tu poderosa mano nos sostenga en cada momento, en cada situación, y que nuestra mente siempre vaya a ti, a clamar, a suplicar, a hablar. Nosotros no consultamos muertos, nosotros no adoramos muertos, sabemos que el Señor está vivo y no es un Cristo crucificado, es un Cristo resucitado. Y en ese creemos, Señor, en ese que limpió con su sangre preciosa toda maldad del corazón y que sigue trabajando en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. La obra que comenzaste en nuestros corazones, Señor,
síguela trabajando hasta que estemos contigo en la eternidad. Y ayúdanos para que el mundo vea la verdad del Evangelio por medio de nuestro testimonio y de la palabra que pongas en nuestra boca. Porque no hay mensaje que no se pueda entregar si no es citando tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar preparados para poder expresar el por qué somos diferentes en Cristo Jesús. Gracias te damos a ti por sacarnos de todo eso y ayudarnos a vivir en la santidad que tú mismo nos enseñas y das. Bendito sea, Padre, por su grande misericordia. Y siga derramando de ella en este lugar, en los hermanos aquí presentes, en los que no pudieron venir. Siga trabajando sus corazones, Señor, todos los días, como usted lo prometió, hasta el fin del mundo. Estaremos siempre con usted. Por eso vivimos y dormimos confiados. Usted tiene el control de todo. Gracias, Padre. Y en el nombre precioso de Jesús, te lo suplicamos todo. Amén y amén. Padre, bendice las ofrendas que se han de recoger. Las damos con amor. Es para su gloria. Multiplíquelas si es necesario. Cuide nuestros trabajos. Cuide nuestros negocios. Y ayúdenos a vivir para usted. Te lo pido todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza y el que guste pasar a ofrendar no puede ser.